Estamos en el mes de la Reforma. Como estamos en el mes de la Reforma, tenemos la intención con los hermanos de compartir una serie de enseñanzas al respecto. Más específicamente, de enseñar lo que se conoce en el mundo cristiano ortodoxo como las 5 solas. Esto es, la sola Escritura, la sola fe, la sola gracia, solo Cristo y el solo a Dios la gloria, que ustedes van a ir escuchando domingo tras domingo desde ahora en más, Dios mediante. Así que mis hermanos, les invito a que abran sus Biblias, ya que vamos a enseñar sobre sola Escritura, en 2 de Timoteo 3, y vamos a leer desde el verso 14 al 17. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así como estamos, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a pedir al Señor que Él nos hable esta mañana. Señor y Padre Celestial, por medio de Cristo Jesús nos acercamos, porque no podemos hacerlo, Señor, en nosotros mismos. Tú nos recibes, Señor, a pecadores. Tú eres santo, 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 Señor. Pero entendemos por tu gracia y misericordia y por la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones, que por medio de Cristo nuestras palabras son oídas, Señor. Y por eso en esta mañana, Señor, agradecidos te adoramos y te rogamos, Padre Celestial, porque sabemos que todo depende de ti, que tú nos hables esta mañana, Señor. Que tu palabra, Señor, pueda corregirnos, pueda redarguirnos, pueda instruirnos, Señor. Que tu palabra, Señor, que tú con el poder de tu Espíritu Santo lleves todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, Señor. Glorifícate en esta mañana, te lo rogamos, Padre Celestial. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El próximo 31 de octubre se conmemoran, si no están mal mis cuentas, 506 años de la Reforma Protestante. En aquel 31 de octubre de 1517, un monje agustiniano llamado Martín Lutero clavó en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg 95 tesis donde él protestaba contra desvíos doctrinales que estaba cometiendo la Iglesia Católica Romana en aquel tiempo. Y si bien habían muchas irregularidades que él estaba encontrando, el detonante para que él haga estas tesis y para que las postule fue la famosa venta de indulgencias. La Iglesia Católica Romana estaba comercializando indulgencias con el fin de poder recaudar fondos para construir la Basílica de San Pedro y también, mis hermanos, para poder financiar o llevar adelante la guerra que la iglesia tenía contra los turcos. Ahora bien, la intención de Lutero al hacer esas tesis fue, en primer lugar, la de reformar, la de redireccionar a la iglesia a la senda antigua, a las verdades que habían enseñado los apóstoles y el Señor Jesucristo. Él había pensado esto como un intercambio de opiniones, como algo pacífico donde él podía debatir sobre el tema. Pero lo cierto es que él no dimensionó lo que iba a pasar. Y esto que él pensó que iba a ser algo civilizado, algo tranquilo, un intercambio de opiniones, un debate, se convirtió posteriormente en un movimiento revolucionario que llevó a revisar toda la teología de la Iglesia Católica Romana y que también así afectaría la historia
no solamente de la iglesia, sino del mundo para siempre. Ahora, si bien Lutero no dimensionó lo que iba a pasar luego, él pensó que iba a ser algo bastante tranquilo, tampoco lo dimensionaron los líderes de la iglesia. Porque los líderes de la iglesia, al escuchar en principio las tesis que había hecho Lutero y que las clavó en la puerta, no lo tomaron tan en serio. De hecho, se nos dice que cuando el Papa León X, en ejercicio en ese momento, escuchó sobre las 95 tesis, él dijo lo siguiente: ese borracho alemán, cuando esté sobrio, va a cambiar de opinión. Lo cierto es, mis hermanos, que el tiempo pasó y Lutero, lejos de cambiar de opinión, sus convicciones teológicas se agigantaron y se afirmaron aún más. Y entre idas y vueltas, estudios de la palabra, enseñanzas y escritos que él hizo, estudios que repartió, que dio, exposiciones que hizo, él ya se convirtió en un verdadero problema para la iglesia y para los líderes. O como dice un escritor, él se convirtió en la piedra en el zapato de los líderes de la iglesia de aquella época. Tal es así, se había convertido en un problema que 4 años después, en el 1521, él es llamado nada más y nada menos que por Carlos V, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico de aquella época. Esto es, el hombre más importante sobre la faz de la tierra. Le había llamado a él a comparecer, a declarar sobre lo que él estaba enseñando en lo que se conoce como la Dieta de Worms o la Asamblea de Worms. Él es llamado a comparecer por sus enseñanzas que iban en contra de la iglesia y es llamado a declarar ante autoridades civiles, políticas y religiosas. Ahora, él pensó que a él se le llamaba para intercambiar ideas, para que él pueda exponer lo que él creía que era una enseñanza correcta y fiel a las Escrituras, pero lo cierto es que él no fue llamado a ese lugar para ser escuchado, sino más bien para que se retractase de todo lo que él venía enseñando. Un año antes, en el 1520, él había escrito 3 cosas, por lo menos de las que yo puedo mencionar ahora. En primer lugar, él escribió el discurso a la nobleza cristiana de la nación alemana. En segundo lugar, él escribió la cautividad babilónica de la iglesia. Y en tercer lugar, la libertad del hombre cristiano. Él en estos escritos llamaba a la nación alemana a reformarse. Él argumentaba contra el sistema sacramental de la iglesia. Y por último, él enseñaba, hacía una clara exposición de la doctrina de la justificación por la sola fe en Jesucristo. Todo esto que él planteó ese año era un ataque directo o contradecía directamente lo que la Iglesia Católica Romana enseñaba y predicaba. Ahora él es llamado a comparecer por estos escritos. Está Lutero, están todos los líderes frente a él y se le ponen todos sus escritos. Y no fue llamado él para debatir ni para ser escuchado, sino que en aquella ocasión solamente se le hacen 2 preguntas. La primera es: Lutero, ¿estos son tus escritos? Y la segunda era: ¿y si lo son, te retractas de lo que acabas de enseñar o de escribir? A la primera pregunta él responde: sí, son mis escritos. Pero a la segunda él pide prórroga, porque dar esa respuesta, mis hermanos, no era nada sencillo. Él estaba nada más y nada menos que atacando, se estaba poniendo en contra de la Iglesia Católica Romana. O sea, de esa segunda respuesta de si él se retractaba o no, dependía su propia vida. Porque estar en contra de la iglesia en aquellos días era firmar una sentencia de muerte. A él se le da 24 horas para que él lo piense, para que recapacite, y al otro día, 24 horas después, se le vuelve a preguntar frente a todas esas autoridades en la Dieta de Worms. Y la pregunta era: ya que estos son tus escritos, Lutero, ¿te retractas, vuelves atrás, te desdices de todo lo que acabas de enseñar? Y la respuesta de él fue la siguiente: ya que vuestra serenísima majestad y vuestras altezas me piden una respuesta sencilla,
las daré sin cuernos ni dientes en esta forma, o sea, de manera sencilla. Mientras no me convenzan con testimonio de las Escrituras o con razones evidentes, porque no creo en el Papa ni en los concilios, porque consta que erraron muchas veces y se contradijeron a sí mismos, convencido estoy por las Escrituras que yo he aducido, y teniendo mi conciencia prisionera la palabra de Dios, no puedo ni quiero retractarme de nada, pues no es prudente ni está en mi mano el obrar contra mi conciencia. Dios me ayude. Amén. En ese momento, una de las autoridades dijo: ya basta, niega los concilios, no quiero oírlo más. Y en ese mismo momento, Carlos V, el emperador, decreta que si alguien matase a Lutero, estaban libres de culpa. O sea, asesinar a Lutero en ese momento ya no era un crimen. El crimen era que él esté viviendo y enseñando esas cosas. Pero lo cierto es, mis hermanos, que gloria al Señor, providencialmente el Señor lo protegió y lo guardó por medio del príncipe de Sajonia, llamado Federico el Sabio. El Señor providencialmente lo guardó. ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito con él, y todo eso que Lutero enseñaba no eran ocurrencias de Lutero, sino que era Dios obrando en medio de los tiempos, avivando su obra en medio de los tiempos, sosteniendo a su remanente, a su iglesia, llevando él mismo con todo su poder adelante su obra redentora. La iglesia debía marchar, el evangelio debía ser predicado, la verdad de la Escritura debía ser expuesta ante el mundo, y Dios guardó a Lutero para que la obra reformadora prosiga. Ahora bien, si bien el detonante para que él escriba estas 95 tesis fue la venta de indulgencias, había un problema mucho mayor y medular detrás. Porque, mis hermanos, si alguien estaba predicando la venta de indulgencias, la estaba comercializando, era porque alguien había establecido que eso era una verdad que podía o que debía ser enseñada y comercializada. La venta de indulgencias era el pago por las penas temporales causadas ya sea por los pecados de uno mismo o de un familiar. En otras palabras, más sencillas, se estaba comercializando, se estaba vendiendo el perdón de Dios. Se estaba pagando por las culpas. Y lo cierto es que ante esto que se enseñaba y que alguien se había tomado la atribución de poder establecerlo como verdad, frente a esto, Lutero encuentra que eso contradice la enseñanza clara de la Escritura respecto al perdón de Dios. El perdón de Dios, aquel que se recibe por gracia de Dios, o sea, es un regalo que no puede ser comprado únicamente por medio de la fe en el sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz del Calvario. No hay otro medio, no hay otra forma, no se paga, no se compra. Es un regalo de Dios que se recibe por medio de la fe, únicamente por medio de Cristo y de nadie más. Ahora él encontró que esto realmente era una contradicción entre lo que la iglesia enseñaba y entre lo que la Escritura decía en respecto al perdón. Entonces, ¿cuál era el problema? Era quién se había tomado la atribución de ponerse en el lugar de autoridad y establecer eso como una verdad. ¿Es la autoridad el Papa? ¿Son la autoridad los concilios, las tradiciones, o es la autoridad la Biblia? Lutero había encontrado que esa práctica era totalmente antibíblica y que no pertenecía al consejo de Dios. Entonces, mis hermanos, ¿quién tiene en última instancia autoridad, o quién es la autoridad final de la iglesia? ¿Son los pastores? ¿Son los diáconos? ¿Es el Papa? ¿Son los concilios? ¿Son las confesiones? ¿O es la Biblia? La iglesia en aquel momento y hasta el día de hoy tenía y tiene como autoridad las Escrituras, al Papa, el cual es infalible y es vicario de Cristo, a sus concilios y a sus tradiciones. Y tiempo antes de que Lutero venga, ya se escuchaban o ya se registran ciertos problemas de autoridad en la iglesia, porque se encontraban que ellos mismos se contradecían. Habían muchos caciques, ese era el problema. ¿Quién era la autoridad de la iglesia? ¿A quién se debe seguir?
Entonces, frente a este problema de autoridad, mis hermanos, es que se levanta este primer lema de la Reforma, que es la sola Escritura. ¿Qué quiere decir? Que la Escritura o la Biblia, solamente la Biblia, es nuestra autoridad máxima o nuestra autoridad final. Por lo tanto, es nuestra única regla, mis hermanos, de fe y de práctica. Solamente la Biblia, las Escrituras nos guían a nosotros en lo que debemos creer y cómo debemos vivir, cómo debemos llevar adelante eso que la Biblia nos enseña. Solo la Biblia y nada más que la Biblia. Esto no fue ocurrencia ni de Lutero, ni de Calvino, ni de Zwinglio, ni de Knox, ni de cualquiera que contribuyó a la Reforma. Esto, mis hermanos, ellos lo defendieron, la sola Escritura, que solamente la Escritura es la autoridad final, porque ellos encontraron que justamente las Escrituras enseñaban eso. Nadie más es autoridad en esta tierra, sino solamente la palabra de Dios. Ahora, nuestros versos en 2 de Timoteo 3:14, cuando Pablo le escribe a su discípulo Timoteo, fíjense el verso 16. Pablo le declara a su discípulo Timoteo la autoridad final de las Escrituras. Y le dice que la Biblia o las Escrituras son inspiradas por Dios. El término original para inspirada es theoneutos, que quiere decir soplar, exhalar. O sea, la palabra, las Escrituras, la Biblia fueron exhaladas por Dios, provienen de su naturaleza misma. Por lo tanto, las Escrituras son la autoridad final. ¿Por qué? Porque su naturaleza es divina. Esto es, mi hermano, si Dios es la autoridad mayor en el universo y la Biblia es su palabra, entonces la Biblia es la autoridad máxima. Queda claro, creo que no es muy difícil de comprenderlo. Toda la Escritura, dicen otras traducciones, en vez de inspirada por Dios, dicen toda la Escritura es el mensaje de Dios, es un mensaje de Dios. O sea, la Escritura, la palabra es su mensaje, es su aliento. Todas las Escrituras provienen por voluntad divina. En 2 de Pedro 1:21, Pedro dice lo siguiente: porque nunca la profecía, las Escrituras, la Biblia, fueron traídas por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Si bien hombres escribieron este libro, no escribieron este libro porque se les antojó, sino Dios estaba detrás de ellos, utilizándolos para poder darnos un mensaje. Este libro fue entonces hecho por voluntad divina y proviene y tiene una naturaleza divina porque proviene de Dios, que es la autoridad del universo, la única autoridad del universo. Ahora, alguno me podría decir, está bien, eso es cierto, pero Pablo, cuando está hablando en 2 de Timoteo, no se está refiriendo al Nuevo Testamento porque ahí no estaba el Nuevo Testamento. Pero lo cierto es que Pablo, Pedro y los discípulos en diferentes ocasiones, y más que nada Pablo, que es el mayor escritor del Nuevo Testamento, se cita o él mismo cita sus cartas como autoridad a nivel del Antiguo Testamento, porque él decía que eso mismo él lo recibió de Dios. Por ejemplo, en 2 de Tesalonicenses 2:15, solamente para ver que cuando se habla de toda la Escritura, también estamos hablando del Nuevo Testamento. En 2 de Tesalonicenses 2:15 se nos dice, y fíjense lo que dice Pablo: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. O sea, mis cartas son autoridad y ustedes deben seguirla como siguen las Escrituras. Yo hablo de parte de Dios, no hablo de mí mismo. Entonces, toda la Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, son inspirados por Dios, tienen naturaleza divina, provienen de Él, y como Dios es la autoridad máxima, ellas son la autoridad final de la Iglesia. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento tienen un solo autor intelectual, y ese es
Dios. Comentando esto, Juan Calvino dice, le debemos a la Escritura la misma reverencia que le debemos a Dios porque ha procedido solo de Él. Como bien dije recién, si Dios es la autoridad máxima del universo y la Biblia es su palabra, esto quiere decir que la Biblia es nuestra regla a seguir y nuestra autoridad final. Está por encima de todo. Ahora, si nosotros vamos al mismo ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, nosotros vemos como Cristo mismo establece esa autoridad final. Cuando Él, en Mateo 4, Él es tentado por Satanás en el desierto, ¿a qué apela Él como su autoridad final? A las Escrituras. Una y otra vez Él le responde a Satanás y le dice, porque escrito está, porque escrito está, porque escrito está. Pero no solamente eso, también sobre cualquier tema, tradición humana o cualquier práctica, Él también lo establece como la autoridad final. En Marcos, cuando Él exhorta a los líderes religiosos, en Marcos 7:8, Él le dice que ellos dejan el mandamiento de Dios y se aferran a las tradiciones de los hombres. O sea, ustedes están poniendo en primer lugar las tradiciones de los hombres cuando las Escrituras están por encima de todo. Y si Cristo, mis hermanos, tenía la autoridad a la Biblia, a las Escrituras, como la autoridad final, la autoridad máxima, ¿no deberíamos nosotros hacer lo mismo también? ¿No deberíamos hacer lo mismo? Y si bien es cierto, mis hermanos, que Dios estableció autoridades en la iglesia, líderes, pastores, diáconos, cuando hablamos de que la Biblia es la única autoridad o la autoridad final de la iglesia, no estamos hablando de que no haya líderes o autoridades en la iglesia. Eso no estamos diciendo. Estamos diciendo, por eso digo autoridad final. Hay autoridades en la iglesia, pero hay una autoridad final que está por encima de todo. O sea, nosotros como ovejas debemos respetar, debemos tener consideración de nuestros líderes, debemos escucharlos, pero debemos escucharlos siempre pasándolos por el filtro de nuestra autoridad final. Todo lo que usted escuche esta mañana y escuche siempre desde este púlpito, usted debe oírlo y ver si realmente es conforme a la palabra de Dios, porque ella es nuestra autoridad final. La Biblia es la autoridad final porque es de origen divino. La Biblia, podemos decir, mis hermanos, que es Dios hablando. Es lo que Dios exhala, lo que Dios nos da. Y si la Biblia es de carácter divino, de naturaleza divina, si proviene de Dios, si está íntimamente relacionada con la divinidad, con Dios, nosotros podemos concluir de eso muchas cosas. Podemos concluir, en primer lugar, mis hermanos, que las Escrituras son inerrantes. ¿Por qué podemos concluir eso? Bueno, porque en Números 23:19, la palabra del Señor nos dice esto: que Dios mismo, la naturaleza de Dios Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, habló y no lo ejecutará. O sea, lo que Dios dice siempre es verdad. Cuando Cristo hace la oración sacerdotal, Él dice, tu palabra es verdad. La palabra del Señor es verdad porque Dios mismo es verdad. Y la verdad, por definición, no contiene errores. Lo que contiene errores son las mentiras. Y como la Biblia, y como Dios es verdadero y la Biblia es su palabra, la Biblia es verdad, y la verdad, mis hermanos, no contiene errores. Dios no yerra y la Biblia tampoco lo hace. No hay errores en Él. Comentando esto de la inerrancia de las Escrituras, Wayne Grudem dice, la inerrancia significa que lo que Dios ha dicho es sin error. Es creer en la total veracidad y fiabilidad de las palabras de Dios. Todo el contenido fiel de las Escrituras, mis hermanos, y aclaro esto, todo el contenido fiel, no cualquier traducción, no cualquier, todo el contenido fiel de este libro es preciso y sin error, todo. Y cuando digo todo, mis hermanos, no me refiero solamente a lo que respecta a lo teológico. Todo lo que la Biblia establece
es sin error. Todo lo teológico, todo lo histórico y todo lo científico que hay en este libro es sin error, es preciso. Cuando Cristo le habla a Nicodemo en Juan 3:12, Él le dice esto: os he dicho cosas terrenales y no me creéis. ¿Cómo creeréis si os dijere cosas celestiales? O sea, Cristo no hablaba solamente verdades teológicas. Todo lo que salía de la boca de Cristo era verdad, porque Él es verdad y no había mentira ni engaño en su boca. Todo lo que Cristo hablaba era verdad. Todo lo que hay en la Biblia entonces es sin error. La Biblia no yerra. Así también como la Biblia no tiene errores porque Dios no yerra y es inerrante, la Biblia también, mis hermanos, es infalible. La Biblia, la autoridad o la infalibilidad, de la Biblia tiene que ver con la autoridad y la naturaleza duradera de la Biblia. Infalible significa incapaz de fallar. ¿Y por qué la Biblia es incapaz de fallar? Bueno, porque Dios no falla. No hay falla en Él. Él es preciso, Él nunca falla. En Isaías 48 se dice esto. Esta autoridad que son las Escrituras no puede ser quebrantada, mis hermanos. Isaías dice: séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Las Escrituras son perennes, no yerran y nunca jamás lo harán, mis hermanos. El mundo puede cambiar, pueden cambiar las modas, puede cambiar el hombre, pueden haber nuevos descubrimientos científicos, pero este libro nunca jamás va a errar. Nada se va a descubrir nuevo que contradiga la verdad establecida en este libro. Esta verdad es segura, inquebrantable, perenne. ¿Y saben por qué es así? Porque Dios lo es. Muchos quieren decir que este libro es un libro anticuado, que ya pasó de moda, pero no lo es. Este libro siempre está vigente, mis hermanos. Es eternamente sin falla. La palabra de Dios es infalible. Dios es perfecto, por lo tanto, su palabra es perfecta. Vayan conmigo al Salmo 19. La palabra de Dios es inerrante porque Dios no yerra. La palabra de Dios es infalible porque en Dios no hay falla alguna. Y como Dios es inerrante, es infalible y es perfecto, su palabra también, mis hermanos, es perfecta. Salmo 19, 7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ello, en guardarlo hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. La palabra de Dios es perfecta, es segura y siempre está vigente. Este libro, que es infalible, siempre está vigente porque es un libro atemporal, nunca pasa de moda. Muchas veces escuchamos, y yo lo escucho más del movimiento feminista, que este es un libro anticuado, ya cavernícola, que pasó de moda. Nada tiene que ver con el hoy, es inaplicable. Pero lo cierto es, mis hermanos, que las Escrituras nunca pasan de moda. Porque si bien este lema de la sola Escritura se levantó en la Edad Media frente a enseñanzas o a doctrinas que no eran correctas, si bien se levantó en la Edad Media,
también hubo ese problema en la edad antigua con Cristo. Cristo, cuando tuvo este problema de autoridad que se quería levantar en contra de las Escrituras, Él dice en uno de los versos que acabamos de leer, o en el capítulo que acabamos de leer en Marcos 7:13, Él le dice a los fariseos, y fíjense cómo ya en épocas del Señor habían estos problemas de autoridad. Él le dice, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a esta. O sea, este no fue un problema solamente de la Edad Media o solamente de la Edad Antigua. Nada hay nuevo debajo del sol, mis hermanos. El hombre sigue y seguirá siendo un enemigo de Dios a menos que Dios soberanamente no cambie eso. En la Edad Antigua con Cristo hubo esos problemas de autoridad. En la Edad Media con Lutero hubo esos problemas de autoridad. Y hoy mismo en la edad contemporánea el hombre posmoderno se levanta contra la autoridad de Dios y va mucho más allá, porque ahora resulta ser que no es solamente el Papa y los concilios, sino que ahora todos son autoridad porque cada uno tiene su propia verdad. Y así nosotros encontramos que el hombre hace lo que se le antoja, claro, porque cada uno tiene su propia verdad. Si tú te quieres sentir un niño, un animal, nosotros vemos a hombres vestidos de mujeres, vestidos de niños, de animales, disfrazándose. Y eso parece tener mucho sentido y estar bien claro, porque si a ti te parece o si tú te sientes que si tienes 50 años y te sientes como una niña de 12, está todo bien si eso te hace feliz. Al fin y al cabo, cada uno tiene su propia verdad. No importa cuán antinatura, aberrante o incoherente sea lo que el hombre piense, si eso para él está bien, está genial, adelante. Y así es que el hombre hoy en día, el hombre posmoderno, como las escrituras nunca pasan y ellas dicen, así ellos a lo malo llaman bueno. Nosotros encontramos, por ejemplo, que ciertas naciones hoy en día establecen el terrible hecho de asesinar inocentes en el vientre de la madre, ya no como un grave delito, sino como un derecho. Eso es aberrante, mi hermano, y eso pasa justamente porque no hay una autoridad mayor o final, sino que cada uno hoy es autoridad para sí mismo. Yo determino lo que está bien y lo que está mal. Si me hace feliz, si me da placer, eso está bien y adelante. Y lo peor de todo, mis hermanos, que este pensamiento no solamente afecta al mundo incrédulo, sino que también se ha introducido en la iglesia del Señor. Hoy las ovejas y los pastores se levantan estableciéndose ellos mismos como su propia autoridad. No, esta es mi interpretación, cada uno tiene la suya. Nosotros vemos que dicen, somos evangélicos protestantes, pero ellos nada tienen que ver con la sola Escritura. Las Escrituras no son su autoridad, las Escrituras perdieron su lugar para ellos. Nosotros vemos a pastores que se creen superhombres con superpoderes infalibles, que solamente lo que ellos dicen es correcto. Ya ellos no son vistos o estudiados bajo la lupa de la Escritura, sino que solamente lo que ellos dicen está bien. Y no solamente eso, sino que ellos también se levantan y se ponen toda clase de títulos rimbombantes. Apóstol, arcángel y cuanto título extraordinario se les ocurra. Claro, ellos son infalibles. Ellos pueden atar, decretar, amarrar, hacer toda clase de cosas, pactar con la gente dinero. Parecen, mis hermanos, más brujos, hechiceros o curanderos o coach de ventas que verdaderos voceros de Dios. Las Escrituras quedaron de lado y ahora, mis hermanos, es el hombre muchas veces el que se pone como autoridad. Todos los pastores, todos los que se levantan, mis hermanos, y en este púlpito usted debe y tiene la obligación por el bien de su alma y de su familia de pasarlo por el filtro de las Escrituras. Porque si algún día, mi hermano, alguien se levanta en este lugar y le dice, es Cristo, pero también su obra, usted debe desechar eso y debe correr de este lugar. Si algún día alguien se levanta en este lugar y le pide a usted que usted pacte con dinero para ser bendecido, corra de este lugar.
Si algún día alguien se levanta en este lugar y dice que usted debe hacer esto o aquello para poder alcanzar el favor de Dios, corra con su familia, llévenlo lejos de aquí, mis hermanos. Porque si algún día de este púlpito se predica algo que Dios no ha dicho, ese día, mis hermanos, esta iglesia se ha convertido en una enemiga de Dios. Por eso, mis hermanos, siempre debemos nosotros pasar todo bajo el filtro de las Escrituras. Encontramos pastores que son superhombres, encontramos ovejas rebeldes, difíciles de enseñar, se pelean entre ellas, compiten entre ellos, y no solamente eso, sino que no se pueden perdonar, se hacen daño, son enemigos, pero gloria al Señor, sus Facebook explotan de teología, ellos son la última autoridad de las Escrituras o de la enseñanza bíblica. Día y noche compartiendo. No solamente eso, mis hermanos, nuestros cultos o los cultos muchas veces de aquellos que se han alejado de esta autoridad final parecen más espectáculos para el hombre que un verdadero rito solemne de culto a Dios. Encontramos luces de colores y no estas, porque estas no fueron puestas con ese fin. Encontramos esa máquina de humo, luces de colores, toda clase de técnicas para poder manipular a las personas, para amontonar gente, y ese no es el fin de la iglesia. Nosotros no tenemos el fin, mis hermanos, de extendernos o de hacer culto en Adivén. Nuestro fin no es ese, nuestro fin es predicar la palabra del Señor y que Dios lleve adelante su obra redentora. No estamos aquí para entretenerlos, ni siquiera para agradarles, para amontonar gente, sino para que Dios sea glorificado, y solamente Él es glorificado a través de Cristo, y Cristo es el espíritu de esta profecía. Él es la idea central de las Escrituras. La centralidad de la Biblia ha perdido su lugar y encontramos hoy cultos que más bien parecen espectáculos para el hombre que un rito solemne de culto para Dios. Ya no es en los púlpitos, mis hermanos, Dios y su gloria, sino que es el hombre y su ego. Los púlpitos parecen mucho más, se habla mucho más, de autoayuda, de valoración personal, de prosperidad, que del pecado, que de la santidad de Dios. Pareciera ser que lo único que importa es el hombre y esta vida, el aquí y ahora, nada más importa. Lo cierto es, mis hermanos, que cualquier afirmación, como dije recién, debe ser filtrada por la palabra de Dios. Isaías nos dice, Isaías 8:19, fíjense que cualquier enseñanza, hasta las cosas que son sobrenaturales, si alguno quiere creerlas, las cosas que son sobrenaturales deben ser filtradas por la palabra del Señor. Isaías 8:19 dice, y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio, a las Escrituras, a la Biblia. Si no dijeren conforme a esto, es porque no le ha amanecido. Lo que ellos están diciendo es mentira, ellos están en tinieblas, ellos no pueden ver la luz, ellos están equivocados. Todo debe ser filtrado a través de las Escrituras. Un pastor, una iglesia, una doctrina, una práctica. El Señor me dijo, yo soñé, yo pensé, todo. Absolutamente todo debe ser filtrado por las Escrituras. La Biblia, mis hermanos, es suficiente para todo lo que nosotros necesitamos. Hablando de que la Biblia es suficiente, de que contiene todo lo justo y necesario, en el capítulo 1 y en el punto 6 de nuestra Confesión de Fe de Londres, de 1689, dice lo siguiente, y présteme mucha atención, todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe, la vida, está expresamente expuesto o necesariamente contenido en las Sagradas Escrituras, a las cuales nada, absolutamente nada, en ningún momento ha de añadirse ni por nueva revelación del Espíritu, ni por las tradiciones de los hombres. Y en el verso que acabamos de leer en 2 de Timoteo,
Cuando Pablo le escribe a su discípulo, él le dice en el verso 15, le dice esto: te pueden hacer sabias para la salvación, sirven para enseñar, para redarguir en el 16, para corregir, para instruir en justicia. Y en el 17 él le termina diciendo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia contiene todo lo suficiente y necesario para el hombre. Ahora, con esto, con la suficiencia de las Escrituras, con que la Biblia tiene todo lo suficiente, mis hermanos, estamos hablando de que tiene todo lo suficiente conforme al propósito de Dios y no conforme a lo que a ti se te antoje. Mi hermano, en la Biblia probablemente tú no encuentres en las Escrituras las instrucciones de cómo arreglar tu lavarropas. No vas a encontrar eso. No vas a encontrar, hermana, la receta del mejor pan dulce navideño. No, eso no está en las Escrituras. Las Escrituras no son suficientes para todo lo que a ti se te antoje, sino que son suficientes para cumplir con el propósito por el cual Dios nos la dio. Y su propósito, mis hermanos, es que el Dios vivo y verdadero se revele, y Él se revela, como dije recién, a través de Cristo, el cual es el espíritu de esta profecía o de estas Escrituras. La Biblia es suficiente, mis hermanos, para todo lo que realmente importa. La Biblia es suficiente para el propósito que Dios nos la dio. Y si alguno piensa y dice la verdad que nunca les pasó en su propia necesidad de decir, la verdad que me hubiese gustado que la Biblia enseñe más sobre esto. O qué lástima que esta parte no es tan clara. Le falta un poquitito más de esto. O la pucha, eso parece que está de más. Este relato ya no era necesario. O estas palabras quizás estén de más. No, mi hermano, la Biblia es perfecta, es suficiente y cumple con lo que debe cumplir. No le falta nada, no necesita agregados. Juan 21:25, él dice, en el Evangelio de Juan 21:25 dice, hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. O sea, hay tanto para escribir de Dios y de lo que Cristo hizo en la tierra, que no cabrían los libros en este mundo para poder describir todo lo que Él hizo. Pero lo que la Biblia contiene, mis hermanos, es suficiente y necesario para cumplir con el propósito que Dios le envió. Que el hombre, conociendo a Dios, se conozca también a sí mismo y se pueda reconciliar con Él. Y si alguno es demasiado espiritual, porque me pasó discutiendo, no, estábamos intercambiando opiniones con un familiar, que me dice, yo por eso yo no, ni un libro, yo no leo libros, yo confesiones, no leo confesiones, yo no comparto frases de teólogos, yo solo leo la Biblia. Y uno escucha eso y dice, wow, esto suena muy espiritual. Pero llamativamente, ese pensamiento es completamente antibíblico, mi hermano. ¿Por qué? Bueno, en Efesios, Pablo dice, Efesios 4, 11 y 12, escuchen lo que dice el apóstol Pablo. Eso suena muy espiritual realmente, yo solo la Escritura. Paradójicamente eso es antibíblico. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Por esta razón, mis hermanos, porque Dios pensó en esto, porque esta es su voluntad, nosotros podemos utilizar credos, podemos utilizar confesiones, podemos utilizar libros y escuchar sermones. ¿Por qué? Porque Dios quiso que hayan maestros en la iglesia para que edifiquen a su pueblo. Y alguien me puede decir, pero ¿la sola Escritura acaso no contradice las tradiciones o las confesiones? ¿No estaba recién contradiciendo eso? Y sí y no. En primer lugar, sí, si lo que se levanta, ese escrito, esa confesión o esa tradición, libro o doctrina, se levanta como una autoridad en sí mismo y contradice lo que la palabra del Señor enseña, bueno, ahí sí hay que desecharlo. Pero si lo que se enseña, el escrito, es conforme a las Escrituras, ya sea un catecismo, una confesión
un credo, es conforme a las Escrituras. Yo, lejos de desaprobar eso, yo lo recomiendo, hermano. Ustedes deben utilizarlo, el libro, deben valerse de lo que Dios nos quiso regalar a través de hombres que puedan interpretar mejor la Escritura, que tengan mucho más sabiduría. ¿Para qué? Para poder crecer en el camino del Señor. Al final de cuentas, todo lo valida las Escrituras. Ellas son la autoridad final de la iglesia. Si se ha de desechar algo, entonces, mi hermano, una doctrina, un predicador, una iglesia, una música, lo que sea, se ha de desechar siempre bajo la lupa de las Escrituras. Ellas son nuestra autoridad final. De hecho, Lutero repartía sus escritos. O sea, no porque él se creía la autoridad final, sino porque él entendía que eso que él decía era la enseñanza clara de las Escrituras. La Biblia validaban lo que él escribía. Mis hermanos, que es un libro inerrante, infalible, perfecto, atemporal, que nunca pasa de moda, porque proviene de Dios, es su palabra misma. Este libro, mis hermanos, es por lo tanto un tesoro para nosotros. A lo largo de la historia, muchos han muerto por traducirla, por imprimirla, por repartirla y por predicarla. Por ese simple hecho han muerto. Hoy mismo, en este mismo momento, en pleno siglo XXI, hay personas que están muriendo por tener este libro. Y hay personas que solamente pueden tener un pedazo de este libro, quizá una página, o peor aún, quizá solamente un verso. Y todo eso, los que murieron a lo largo de la historia y los que hoy mismo están padeciendo por tener este libro, testifican delante del Señor contra muchos de nosotros que tenemos nuestra Biblia nuevita y empolvada. Pero para nosotros esto es la palabra de Dios. Si alguien nos pregunta, sí, la Biblia es la palabra de Dios. ¿Es realmente, mi hermano, la Biblia es la palabra de Dios para ti? ¿Es la palabra del soberano, del Rey del universo, las Escrituras? ¿Te pasas más leyendo Google, Facebook, WhatsApp? ¿Sabes más de deportes, de noticias? ¿Y la Biblia es la palabra de Dios para ti? ¿Qué es más importante? Lo que puede llegar a decir un noticiero, y no estoy atacando a los medios de comunicación, pero ¿es realmente la Biblia la palabra de Dios para ti? Si la Biblia es la palabra de Dios, realmente actúa de manera consecuente. Considera, mi hermano, que hay muchos que han muerto por defender la Escritura, porque ellos realmente creían que la Biblia era la palabra de Dios y hoy en día siguen muriendo por eso. Hay gente que no puede acceder a la Escritura hoy en día y nosotros tenemos no solamente en físico, tenemos un sinnúmero de traducciones al alcance de nuestro celular, hasta en el idioma original. Y hay días enteros, semanas que pasamos sin sentarnos a estudiar aquello que nosotros decimos, wow, este libro es la palabra del Señor. ¿Realmente lo es para nosotros? ¿Es la Biblia para nosotros un libro de naturaleza divina, inerrante, infalible, perfecto y atemporal? Que el Señor los ayude, mis hermanos. Por último, amigo que está en esta mañana, este libro del cual estamos hablando, que es inerrante, infalible, perenne, una verdad, la autoridad mayor del universo, porque Dios lo es. Este libro no es un libro mágico. De hecho, eso es muy poco. Este libro es algo mucho mayor. Este libro es la palabra de Dios. Y este libro, mi hermano, mi amigo, tiene un mensaje central o una idea principal. Pablo le dice en el verso 15 a Timoteo, de 2 de Timoteo 3, le dice y le revela este mensaje principal o esta idea central de este libro. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Esa es la idea central, el gran mensaje de este libro, Cristo mismo. En 1 Corintios 15:3, Pablo dice lo siguiente: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día
conforme a las Escrituras. La Biblia tiene una idea central o una misión principal, y es poder reconciliar a pecadores con un Dios que es infinitamente santo. En el principio, cuando Dios creó al hombre, le dio leyes y el hombre transgredió esas leyes, y cuando transgredió se volvió un enemigo de Dios. Todos nosotros que venimos luego por naturaleza tendemos a desobedecer a Dios. Basta que alguien nos diga, no lo hagas, no toques, para que nosotros deseemos profundamente hacerlo. La Biblia demanda al hombre que ame a Dios por sobre todas las cosas y que ame al prójimo por sobre todas las cosas. Y el hombre no solamente no puede hacerlo, ni siquiera intenta, ni siquiera le importa. El hombre se ama más a sí mismo y así se hace culpable de toda la ley. Y para el que infringe la ley hay un castigo, y es la muerte eterna, la separación de Dios para siempre. ¿Saben por qué? Porque Dios es un Dios santo y perfecto, y como es santo y perfecto, no admite ni el más minúsculo de los pecados. Porque ¿cómo puede un Dios santo y perfecto estar en paz y en armonía con alguien que es malo, pecador y que está sucio? Ese Dios no sería limpio, pero Dios es justo, es perfecto y nada tiene que ver con la injusticia de los hombres. Las envidias, los robos, las mentiras, los homicidios, nada tiene que ver Dios con eso. Y Dios promete castigar a los pecadores. Ahora, en este problema que se encontraba el hombre de enemistad con Dios por causa de su pecado, Dios envió a su Hijo Jesucristo para poder reconciliar por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario a pecadores que merecían la condenación eterna. Ese es el gran mensaje de este libro y no hay más. Y no necesitamos más. Porque aquí nosotros encontramos todo lo que verdaderamente necesitamos. El perdón de Dios y nuestra reconciliación con nuestro Creador, con quien Él nos promete que vamos a estar para siempre. Así que mi amigo, tú que estás aquí en esta mañana, debes entender que en este libro se declara claramente que tú eres un pecador y que Dios está airado con el pecador todos los días, dice la palabra. La palabra del Señor no dice que Dios ama a los pecadores. De hecho, Dios en su palabra promete destruirlos eternamente si no se arrepienten. Pero el mensaje de la Escritura no termina ahí. Pero Dios, con su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, nos envió a Cristo, mi hermano, para que por medio de Cristo encontremos el perdón de nuestros pecados y nos reconciliemos con Él. Así que lo que yo te pido en esta mañana es que conforme al mensaje del Evangelio, conforme a la idea central de este libro, al gran mensaje de la Escritura, es que tú agaches la cabeza frente a tu Creador, que reconozca que has transgredido su ley y que pidas misericordia en Cristo Jesús. Pídele a Cristo que Él te salve y para mí es uno de los versículos más hermosos de la Escritura, si no el más. Cristo dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Ven a Cristo, amigo. Arrepiéntete de tus pecados, confía en Él. Y serás perdonado y serás salvo por siempre y para siempre, porque ya no hay condenación. Ya no hay castigo por los pecados para los que están en Cristo, dice Pablo.